Los pasados hechos en la máxima categoría nos enseñan que nada está escrito. Para mí no tiene ni ton ni son, porque ¿dónde están aquellos argumentos que pusiste encima de la mesa para subirlo del Racing Bull al Red Bull y para hacer bajar a Checo Pérez? Que en teoría cuando tomas una decisión de este tipo es porque tiene que haber una mejora y no me casan los argumentos que tengas ahora para bajarlo del Red Bull después de solo 2 carreras. Y con las cartas con las que cuenta B-Carb de rendir Lawson, seguirán sumando y mejorando. De no hacerlo, se podrían reforzar enormemente con Colapinto. Sí. Podría dar la primera gran decisión, que es remover la butaca de Liam Lawson. Eso habla de nuestra ignorancia, digo, ¿no? Cuando digo mucho gusto no es un chiste. Sí, no. Porque no conocemos, vamos ¿viste? a ser sinceros, acá es un país mucho más futbolero y está a nivel popular, obviamente, y estamos conociendo mucho de Fórmula 1 gracias a Franco Colapinto, y eso es una gran noticia y me gusta que estemos subidos a esta ola y ojalá se siga alimentando. Correcto. Pero bueno, habló hace un ratito igual el jefe, ¿no? de Red Bull. Sí. Y lo que dijo es que todavía hay especulaciones, obviamente, sobre lo que va a ocurrir, que por ahora es todo especulativo, pero habló del mal rendimiento de este muchacho. También un personaje clave se retira de B-Carb, pero más allá de sentir todo esto como hechos debilitantes para Lauren Mekies, todo es un pretexto para mejorar y continuar con un proceso de reestructuración tras las dificultades que enfrentaron con el cambio de regulaciones en 2022. B-Carb no se rinde. Y ya se han notado otros puntos que colaborarán para aumentar la curva de mejora para la escudería, como el cambio de sede de Bicester a Milton Keynes, para estar más cerca no de Red Bull, sino de Red Bull Powertrains, de quienes recibirán la unidad de potencia para 2026, y llegar a la temporada de cambios de regulación con más fuerza. Así que si ya de por sí pelean fuertemente en la tabla media, podrían ascender para empezar a pelear con el grupo de punteros. A la par de varios movimientos misteriosos, Helmut Marko visitando B-Carb, Horner siendo fotografiado junto a Domenicali y Briatore, aunque ante los medios reina el silencio, pero es un hecho que B-Carb se ha guardado algo. Y en la zona media de la parrilla, eso ya empieza a dar miedo. La relación entre Visa Cash App Racing Bulls, B-Carb, y su equipo matriz, Red Bull Racing, ha sido históricamente simbiótica, funcionando B-Carb como una incubadora de talento para la escudería principal. Sin embargo, en la temporada 2025, esta dinámica ha generado tensiones evidentes. La promoción de Yuki Tsunoda al equipo principal. 皆さんこんにちは、ゆうきです。レッドブルでホームグランプリ走るのを楽しみにしています。 Y la posterior degradación de Liam Lawson de Red Bull a Racing Bulls han desestabilizado ambas alineaciones. Lawson, tras un inicio de temporada complicado, Lawson con su... pero es que estaba con Slicks, fue de los pilotos que se quedó con Slicks tratando de anticipar. Ve la cantidad de lluvia y con Slicks se vuelve inmanejable. Era muy difícil controlar el auto y ahí finalmente otra vez lo pierde Liam Lawson, que no está teniendo un nada buen debut. Fue reemplazado por Tsunoda, decisión que no solo afectó la moral del piloto neozelandés, sino que también evidenció la impaciencia de la dirección. ¿Cuál es el equilibrio? ¿Qué busca Red Bull? ¿Qué busca Red Bull? Claro. Porque si busca un piloto rápido que consiga puntos, tenía Sainz y no lo ha fichado. O tenía Checo en su momento y poco a poco las cosas fueron cayendo en un agujero en el que no había salida. Jaime Alguersuari, expiloto de Fórmula 1, criticó la falta de oportunidades para que Lawson se adaptara, atribuyendo su corta permanencia a la impaciencia de Helmut Marko, que ya ha hecho de estos desplantes de cambios de pilotos una práctica común, acabando con plantillas completas de pilotos reserva, quemando pilotos, terminando carreras y dejando desnudos no solo a Red Bull, sino a su escudería Escuela Racing Bulls. Pero no todo es malo. Mientras Red Bull lidia con un monoplaza complejo y pilotos en proceso de adaptación, B-Carb presenta el B-Carb 02, una evolución directa del exitoso RB19 de 2023. Este monoplaza destaca por su estabilidad y facilidad de manejo, permitiendo al equipo enfocarse en optimizar su rendimiento sin las distracciones que enfrenta su contraparte principal. Helmut Marko, asesor de Red Bull, reconoció que el RB21 es difícil de conducir, mientras que el B-Carb 02 es más manejable y rápido en una vuelta de clasificación. Esta ventaja técnica puede posicionar al B-Carb en una curva ascendente de rendimiento más pronunciada que la de la escudería principal, con el potencial y miras a escalar para liderar definitivamente la tabla media y posiblemente desafiar a equipos punteros. La combinación de una dirección técnica enfocada y un monoplaza competitivo sugiere que B-Carb podría sorprender en el transcurso de la temporada. Pero ¿qué pasa con los pilotos? Al parecer Tsunoda parte para no volver más, pues Helmut Marko ha declarado que el japonés terminará la temporada con Red Bull. Yuki Tsunoda terminará la temporada. Es un piloto rápido, lo sabemos, pero ha tenido sus altibajos. Yuki está en su 5º año.
y la experiencia en condiciones tan difíciles es un factor fundamental. Los últimos sucesos en Visa Cash App Racing Bulls han generado incertidumbre sobre el futuro de sus pilotos. Con el regreso de Liam Lawson al equipo, surgen interrogantes sobre su capacidad para consolidarse en la Fórmula 1 tras el fracaso en Red Bull. El piloto neozelandés de 23 años debutó en la Fórmula 1 en 2023 con Alfa Tauri. Hey mate, how you doing? How's about yourself? Good, nice in here. It's hot outside, but yeah. Get ready for the race. I know. It's a warm one. We're gonna be praying for it to finish in lap 3. Sustituyendo al lesionado Daniel Ricciardo durante 5 carreras. Yeah, I think he was. Yeah, he was looking. En este periodo logró finalizar por delante de su compañero Yuki Tsunoda en 4 de las 5 competencias, destacándose con un 9º puesto en el Gran Premio de Singapur, donde sumó sus primeros 2 puntos en la categoría. Liam Lawson has knocked Max Verstappen out of qualifying. And his third Grand Prix, Liam Lawson puts the AlphaTauri into the top 10 for his first ever. En 2024, Lawson compitió para la ahora denominada B-Carb, participando en 6 grandes premios. Sus resultados más notables fueron 2 novenos lugares en los GP de Estados Unidos y Brasil, sumando un total de 4 puntos en la temporada. Aunque no alcanzó podios, su desempeño evidenció potencial y adaptabilidad. Comparativamente, Tsunoda mostró resultados mixtos en 2024, superando a Lawson en 4 de las 6 competencias. El desempeño durante esas 11 carreras le valdría a Liam el posicionarse como opción para sustituir a Sergio Pérez imponiéndose a Tsunoda. Ahora, a su regreso, la cuestión es ¿cuánto tiempo le otorgará B-Carb a Lawson para demostrar su valía? La presión es evidente, especialmente considerando la tendencia de Red Bull a realizar cambios rápidos en su alineación de pilotos. La capacidad de Lawson para recuperar la confianza y su anterior rendimiento será crucial. Su historial sugiere que posee el talento necesario, pero será necesario que capitalice la mala experiencia en Red Bull, convirtiéndola en madurez como piloto, pues la Fórmula 1 es un entorno implacable donde las oportunidades son limitadas, y recordemos que el rumor de la llegada de Colapinto ganará fuerza minuto a minuto. En cuanto al otro piloto de B-Carb, Isaac Hadjar, nacido en París y de ascendencia franco-argelina, inició su carrera en monoplazas en 2019 en la Fórmula 4 francesa, donde logró una victoria en Spa-Francorchamps y finalizó 7º en el campeonato. Su progresión continuó en la Fórmula Regional Europea en 2021, obteniendo 2 victorias, incluyendo una destacada actuación en Mónaco, y culminando 5º en la clasificación general. En 2022, Hadjar compitió en la Fórmula 3 de la FIA, consiguiendo 3 victorias y finalizando 4º en el campeonato. Su ascenso se consolidó en 2024 al participar en la Fórmula 2 con Campos Racing en circuitos emblemáticos como Imola, Spa-Francorchamps y Silverstone, y se coronó subcampeón de la categoría. El debut de Hadjar en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Australia 2025 fue desconcertante. Un incidente en la vuelta de formación le impidió iniciar la carrera, lo que provocó una reacción emocional por parte del piloto. Esta situación fue duramente criticada por el asesor de Red Bull, Helmut Marko, quien calificó cruelmente la reacción de Hadjar como vergonzosa. Eine tränenreiche Show geboten hat, das war ein bisschen peinlich. Con una amplia sonrisa y tildándolo de vergonzoso. Das war ein bisschen peinlich. Así es como califica Helmut Marko esta dura imagen. Hadjar llorando por el paddock, sin querer quitarse el casco, tras este accidente antes de comenzar la carrera. It feels terrible. Consolado por el padre de Hamilton. Came to reconfort me. Keep your head high. En un día para olvidar. Para el joven piloto francés. Really hard and feel really sorry for the team. Lejos de generar controversia, Hadjar asumió la crítica con madurez, mostrando disposición para aprender de la experiencia. Su ahora compañero de equipo Liam Lawson también registró un retiro en la primera carrera de la temporada 2025 y en la segunda carrera terminó 15º para luego subir a la 12ª plaza por penalizaciones a otros pilotos, pero aún así, siendo superado por Hadjar, que terminó 11º. La comparación entre ambos pilotos es inevitable. Mientras Hadjar, a pesar de su inexperiencia en la categoría reina, mostró una notable capacidad de recuperación y aprendizaje, Lawson enfrenta la presión de justificar su posición y experiencia previa. El factor que constantemente tiene Racing Bulls en contra tiene por nombre Helmut Marko. Oh, man, can you believe what just happened or not? It's a joke! Man, come on!
pues ya sin mencionar el maltrato y presión al que somete a los jóvenes pilotos, juega con las alineaciones de manera tal que sus decisiones prácticamente nunca han representado un beneficio tangible para VCARB, al grado de que, de nueva cuenta, ha desecado los pozos y exprimido la cantera, dejando sin pilotos elegibles a la Academia de Desarrollo de Talentos que preside. En este contexto, se han barajado algunos nombres con experiencia en la parrilla actual, y uno de los pilotos que tras su experiencia previa podría igualar e incluso superar por poco en nombre de Lawson. En la discusión queda descartado obviamente un regreso de Sergio Pérez, pero han tomado en cuenta a pilotos como Guan Yu Zhou y Valtteri Bottas. Sin embargo, el nombre que resuena con mayor fuerza es el del argentino Franco Colapinto. No cabe duda que el actual piloto de reserva de Alpine puede ser la mejor opción para reforzar a VCARB, pues en cuanto al historial previo a la temporada 2025 con que cuentan Liam y Franco, contamos un registro en 9 carreras para Franco y 11 para Liam. En estos periodos, Colapinto logró 5 puntos y Liam sumó 6. Pero tenemos que destacar dos aspectos que posicionan al argentino incluso por encima del neozelandés. Sí, lo van a dejar para el final, calculo, porque son 31 puntos. Bueno, ahí estaba la maniobra de Colapinto. Qué buena maniobra. Arriesgándose. Se tocaron. Pues la mejor posición que lograse Liam fue la novena, que aunque fue en 3 ocasiones, Franco pudo llegar a la octava, una por arriba, y con un monoplaza menos competitivo como lo era el FW46 de Williams, contra el AT04 de AlphaTauri y el VCARB 01 de Racing Bulls que ha manejado Lawson, lo que denota una buena adaptabilidad de parte de Colapinto y una capacidad enorme de exprimirle un buen rendimiento a un monoplaza inferior. El otro punto a denotar es que esta posición y los puntos sumados por Colapinto se darían a lo largo de 6 carreras efectivas y terminadas al haber protagonizado 3 abandonos en 2024, siendo que Lawson corrió las 11 carreras sin abandono alguno. Esto no aclara el por qué Franco podría ser una opción fortísima para VCARB de ser necesaria una nueva destitución de Lawson, pues en cuanto a rendimiento pareciese superar al neozelandés del que Horner y Marco hablaron maravillas, pero actualmente Flavio Briatore, asesor de Alpine, actual escudería empleadora del argentino, no ha querido comentar nada al respecto, y el silencio se extiende también a las 3 cabezas de la estructura Red Bull que podrían ser decisivas sobre el destino del joven piloto: Christian Horner, Helmut Marko y Laurent Mekies, team principal de VCARB. Pero ante esta situación, ante tal hermetismo en la Fórmula 1, aplica el dicho de la abuela a la inversa: cuando el río suena es que agua lleva. Esto nos habla de que el sepulcral silencio puede deberse a que realmente hay pláticas y negociaciones de las cuales los principales implicados no pueden ni deben externar el más mínimo detalle. Pero ya de manera sospechosa, hemos detectado una visita de Marco al Hospitality de Alpine tras la conclusión del pasado Gran Premio de China, y aunque el asesor austriaco insiste en que el tema de Colapinto no fue tocado y que solo se desplazó a las instalaciones de Alpine a saludar a Oliver Oakes, actual director de la escudería, también misteriosamente se han registrado pláticas supuestamente casuales entre Christian Horner, Stefano Domenicali y Flavio Briatore. Para hablar sobre la posibilidad de que el argentino pudiese llegar a reforzar a VCARB, primero tenemos que dar un repaso sobre su situación actual, pues Flavio Briatore, el capo di tutti capi del paddock actual, se hacía de los servicios de Franco al inicio del año 2025 como piloto de reserva. Ciao ragazzi, questo è un messaggio per tutti gli argentini che seguono la Formula 1. Franco Colapinto ha firmato per l'Alpine. Pero esto se dio mucho después de que tanto Red Bull como Alpine le echasen el ojo al joven piloto mientras terminaba la temporada 2024. Pero James Bowles, que declaraba su disposición para conseguirle a Franco un asiento para 2025, y Williams cometiendo el error de sobreevaluar al jovencito y venderlo como un piloto oficial, que sí lo era pero emergente, y joven promesa con un potencial enorme, que también puede ser cierto. Ahí está Franco Colapinto, que viene para superar a Alonso. Se mete por adentro Franco. Parecía que iba a ir por afuera y gana la posición. Pero ante eso, Williams pedía una cantidad que rondaba los $36 millones para poder romper el contrato que ligaba al argentino con la escudería británica, por lo que las escuderías interesadas se replegarían. Pero Briatore, viejo lobo de mar, ya había anunciado a Jack Doohan, piloto australiano, como piloto oficial de Alpine para 2025, para hacerles ver que ya tenían la alineación llena para 2025, y esperó hasta que inminentemente Franco quedara sin asiento y fuera anunciado por Williams como un piloto de reserva ante la inminente llegada de Sainz. Esto resultaría en que al volver a ofertar por Colapinto su valor ya había descendido considerablemente, y Alpine terminó pagando solo 20 millones para rescindir el contrato con Williams y hacerse de los servicios de Franco. Posterior a estas negociaciones,
elecciones, y al haber anunciado a su nuevo piloto reserva, Flavio anunciaba que el contrato con Doohan cubría al australiano solo por 5 carreras de prueba. Undermined at all by Franco being there, because it's very unusual to have a 21-year-old reserve driver on a long-term contract who raced last season and wants to race again as soon as possible. Was that a question? Yeah, I just asking whether you actually feel undermined by his presence in the team, or whether you're just. I was a 21-year-old reserve driver last year with a long-term contract, but no, I don't. Maybe I should. I don't know. I didn't really understand that as a question, but yeah, definitely not. Jack, since Franco's arrived, there's obviously been so many media stories suggesting that you've got 5-6 Grand Prix to prove yourself. Then you're out, Franco might be in. How do you personally react to that? Is it frustrating, annoying? Do you laugh at it? What's the reaction generally? I think we've covered the Franco topics, let's move on. I think we've had 2, we'll move on from there. Next question. Dejando al descubierto que muy probablemente pensaba en subir a Colapinto terminadas dichas 5 contiendas. Pero aquí es donde tenemos que analizar si Briatore toma a Franco como un activo que le pueda reforzar en la alineación de pilotos, o como un activo prácticamente vendible del que la escudería pudiese obtener un beneficio monetario. Obviamente la resolución en este punto es multifactorial, pues depende de situaciones tan particulares como el desempeño del mismo Doohan, de las necesidades económicas de la escudería francesa ante el apoyo de los patrocinadores que les quedarían de partir Franco contra el apoyo monetario de los patrocinadores que acompañan al argentino. Pero como se dice vulgarmente, con dinero baila el perro, y Racing Bulls de entrar en una crisis si Lawson no puede lidiar con la presión que implica el tener que volver a reportar un buen rendimiento, Red Bull preferirá desembolsar una cantidad razonable para ahora rescindir el contrato que une a los galos con el argentino y pagarle un sueldo solo arriba del de un novato, porque sería más costeable a la larga que pagarle a Mercedes o a Ferrari por Bottas o por Su, de quienes son ahora pilotos reserva. Aunado a que los sueldos de los antes citados serían más altos, pues ya cuentan con mucha más experiencia, sumando Su ya 3 temporadas y 68 grandes premios en la máxima categoría, mientras que Bottas ya es un veteranazo de 12 temporadas en su haber, con 247 carreras de experiencia. A pesar de que en la última década Marco les ha rasurado constantemente y les ha desestabilizado enormemente, Alfa Tauri, antes Toro Rosso, se habían mantenido peleando en la tabla media de manera consistente, obteniendo 7º y 6º lugares en el campeonato de constructores, registrando un bache en 2018 con una 9ª posición y posteriormente otro en 2022, cuando el cambio de reglamentación, volviendo a casi tocar el piso de la tabla en 9ª posición. El cambio de arquitectura de los monoplazas al darle preferencia al efecto suelo no les cayó muy bien que digamos. Al siguiente año, 2023, Franz Tost, el entonces director de Alfa Tauri, logró elevar solo un lugar a la escudería de Faenza, por lo que así, como con los pilotos, la cúpula de Red Bull le destituiría para colocar al actual director Laurent Mekies, que arribaba desde Ferrari, donde había fungido como director deportivo, quien a pesar de ser su primer año como team principal y de haber contado con elementos casi nulos como Nick de Vries o Ricciardo, logró mantener a la escudería en el 8º lugar, iniciando un proyecto de reestructuración que ha soportado el que Marco les deje sin opciones provenientes de la academia. Pero si lo meditamos, esto puede jugar a favor de los actuales B-Car, pues esto inclina a Red Bull a tener que echar mano del talento emergente fuera de la ahora de cierta academia, aunque esto les represente una inversión mayor. Pero en la Fórmula 1 de lo que se trata es de resultados. Y las malas noticias no cesan para los Racing Bulls, pero el equipo no se amilana, pues ahora se enfrenta a la salida de su director técnico, Jody Eggington, quien después de una década en el equipo, asumirá el cargo de director de ingeniería en Red Bull Advanced Technologies a partir del 1 de abril de 2025. Eggington se unió al entonces Toro Rosso en 2014 como jefe de rendimiento del vehículo, ascendiendo a director técnico adjunto en 2017 y finalmente a director técnico en 2019. Su contribución fue clave en la evolución y competitividad del equipo. Aún con esta salida, el director del equipo, Laurent Mekies, continúa con la implementación de su programa de reestructuración estratégica para mantener la estabilidad y el progreso de B-Car. B-Car sigue contando con una estructura interna sólida, cosa que ya no es tan tangible en el equipo mayor, y a responsabilidad técnica se sigue distribuyendo entre líderes experimentados, de los cuales los 3 pilares son Tim Goss, con una trayectoria de 28 años en McLaren, donde ocupó roles como director de ingeniería y director técnico, y más recientemente desempeñó el cargo de director técnico en la FIA. Se incorpora como director técnico de B-Car Guillaume Catelani, con más de 15 años de experiencia en Lotus, McLaren y Red Bull Technology. Asume el puesto de director técnico adjunto, enfocándose en aerodinámica, rendimiento del vehículo y tecnología. Alain Permain, tras una carrera de 34 años en la escudería conocida como Benetton, Renault F1,
Lotus F1 y Alpine F1, donde llegó a ser director deportivo, se une como director de carreras, aportando su vasta experiencia en operaciones de pista. La solidez de esta estructura refleja la capacidad de B-Carb para convertir desafíos en oportunidades de crecimiento. Mikis y su equipo han demostrado una habilidad notable para atraer talento de alto calibre a sus filas en el aspecto técnico, asegurando que la escudería no solo mantenga su competitividad, sino incluso pudiendo presumir el contar ahora con un monoplaza con menos problemas de fiabilidad y una mejor maniobrabilidad que el RB21, con el cual ahora sufren en Red Bull. Al parecer, la mudanza de su departamento de aerodinámica ya ha terminado y ahora ocupan las instalaciones en Milton Keynes. De esta manera podrán ocupar el túnel de viento de Red Bull, lo que definitivamente hará una gran diferencia. Lo vimos en McLaren tras estrenar su túnel en octubre de 2023, y a partir de ahí los monoplazas dieron un salto sustancial en cuanto a rendimiento aerodinámico, de manera que los paquetes de mejora para esta temporada prometen ser verdaderos saltos de rendimiento, y este movimiento también les facilitará a B-Carb el diseño del nuevo monoplaza para el 2026. La plantilla técnica ya se encuentra totalmente enganchada en el ambiente de la escudería y ya trabajan en el desarrollo del próximo monoplaza. Por otro lado, a pesar de que continuarán la temporada con 2 pilotos que podremos suponer a prueba, contarán con la holgura de poder echar mano de reemplazos que, aunque no de la academia, puedan reforzar al equipo, holgura con la que no cuenta Red Bull, pues de ser el RB21 un monoplaza que ni siquiera el propio Yuki pueda domar, no podrán reemplazarle tan fácil, pues nadie querrá subirse al que hasta hace unos años era el asiento más caliente en la Fórmula 1, el del coequipero de Max. Y en cuanto a las decisiones sobre quién sustituye a Lawson o a Hadjar de no rendir este par, ahora Horner tendrá más voz cantante en el proceso ante el debilitamiento de la imagen de Marco, que no solo no ha podido ya surtir a la institución de buenos pilotos, sino que prácticamente se ha derrumbado ante el fracaso de Lawson en la escudería grande y la posterior disculpa forzada del asesor austriaco, dándole la razón de manera indirecta a Pérez y sin ensuciarse las manos. Max argumentó que el coche es muy difícil de conducir y que si el coche fuera mejor, el rendimiento de Lawson también mejoraría. Yuki Tsunoda es un piloto rápido, lo sabemos, pero ha tenido sus altibajos. Por eso pensamos que Lawson era el candidato mejor y más fuerte. De esta manera, Marco se sacaba la espinita con las erróneas decisiones. En días anteriores, también había declarado que Hadjar es simplemente mejor que Colapinto. Teníamos a Hadjar, que había sido sistemáticamente más rápido que Colapinto en la Fórmula 2, y como se ha demostrado ahora, resultó ser la elección correcta. Pero Marco, Hadjar lleva una carrera efectiva en la Fórmula 1, así que todavía no hay punto de comparación. Y si tu parámetro es solo la Fórmula 2, temporada que Colapinto ni siquiera terminó por entrar a Williams, pues bueno, al parecer le empieza a fallar ya el chip al austriaco. Así que en este año concluyen muchos de los procesos que Laurent Mikis iniciará en 2024 con su proyecto de reestructuración, lo que hace totalmente posible que Racing Bulls, de atinar en el clavo, se adueñe de la tabla media hacia la mitad de la temporada, aún sufriendo de nuevos reemplazos de pilotos, pues por primera vez en toda su historia cuentan con una estructura más estable y más holgura en cuanto a movimiento que su hermana mayor, que cada vez tiene el agua más al cuello, al ser la escudería que debe defender el campeonato de pilotos y que ve poco a poco alejarse la posibilidad de ganar el de constructores. También por primera vez en la historia de las dos escuderías, Marco se denota francamente debilitado en su posición dentro de la escudería de Red Bull, por lo que eso les garantiza que el último gran movimiento será el de Tsunoda. También ahora contarán con una cercanía estratégica entre el equipo de aerodinámica y las instalaciones, clave para generar un salto de calidad enorme. Gracias a esto podrían ya estarle peleando al tú por tú a Alpine y a Aston Martin, y de lograr dicha mejora durante la temporada, podrían incluso incomodar a Mercedes, pues a partir de la temporada 2024 vimos que no solo Red Bull frenó su curva de mejoras, sino que todas las demás escuderías la incrementaron. Cerraron mucho más los tiempos y espacios entre monoplazas en carrera, no solo en la punta, donde ya hay por fin más competencia, sino en todas las áreas de la parrilla, y en 2025 no será la excepción.